Tengan buenas tardes. Quien habla es el estudiante Rafael Canturín Rojas, de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la carrera profesional de Derecho. El curso es Problemas y Desafíos en el Perú actual. Docente Jonathan Homero Plasencia Escano. Vamos a hacer una introducción al respecto sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado en los años de 1968. En este video vamos a reflexionar sobre la reforma agraria en el Perú y responde a las preguntas principalmente: ¿fue realmente beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Desde mi perspectiva, considero que la reforma agraria tuvo efectos mixtos, con avances importantes, pero también limitaciones que marcaron al país. Para sustentar esto, voy a referirme a tres aspectos importantes o dimensiones, tanto la cuestión política, económica y social. Así tenemos que el Perú en ese tiempo había una crisis estructural. El Perú tenía latifundios y gamonalismo. El agro peruano estaba poli- polarizado. Habían polos, principalmente entre una minoría dueña de las mejores tierras, haciendas costeñas, estancias serranas, y otra mayoría campesina con parcelas mínimas o inexistentes. En la sierra imperaba el gamonalismo, un sistema donde los hacendados controlaban el poder y explotaban al indígena mediante el trabajo gratuito, llamado yanaconaje. Otro punto es la corriente ideológica y política de ese momento. Estoy hablando sobre los antecedentes. Intelectuales como González Prada y Mariátegui plantearon que el desarrollo nacional y la liberación del indígena dependía de eliminar el sistema feudal de la tierra. Políticamente, la reforma agraria pasó de ser una bandera de izquierda, como por ejemplo APRA en los años 30, a una propuesta adoptada también por el centro de derecha, Acción Popular y Democracia Cristiana en los años 60 para modernizar el país. Justamente esa era la postura. Con respecto a la presión social, habían tomas y guerrillas en ese momento. En el Perú se encontraba un poco convulsionado, por así decirlo. La miseria rural provocó protestas directas en las décadas de 1950 y 1960, con ocupación masivas. Las tierras en el centro y el sur del país estaban lideradas justamente por Hugo Blanco en el Cusco, y en 1965 surgen las guerrillas, el MIR y ELN, inspiradas en la Revolución Cubana, entre otras. Estas, claro, fueron derrotadas en nuestro país, no tuvo tanto afluencia. Las reformas fallidas e influencias extranjeras, bajo el marco de la Alianza para el Progreso 1961 en Estados Unidos, presionó por cambios estructurales para contener el comunismo. Esto motivó una ley inicial en el Cusco en 1962 y una ley general en el gobierno de Fernando Belaúnde en 1964. Sin embargo, esto último fue bloqueada debido al Congreso, que finalmente lo hizo ineficaz. Tenemos también que ha habido giros doctrinarios, principalmente las Fuerzas Armadas en 1968. Tras combatir a las guerrillas, los militares, influenciados por el CAE, concluyeron que la justicia social y la oligarquía eran las verdaderas amenazas a la seguridad nacional, bajo la doctrina de seguridad y desarrollo. El general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado en el año de 1968 y promulgó la reforma definitiva en junio de 1969. Desarrollo, aspecto político. Debo señalar que la reforma agraria se utilizó como una herramienta de legitimización para un régimen de corte dictatorial. El gobierno de Blasco Alvarado instrumentalizó el descontento campesino para destruir el poder de la oligarquía tradicional y centralizar las decisiones en el Estado. Al confiscar justamente las tierras de manera autoritaria, se debilitó el marco institucional y el respeto a la propiedad privada en nuestro país. En lugar de fomentar una verdadera ciudadanía democrática en el campo, el gobierno militar creó organismos estatales de control, como el SINAMOS, para dirigir las organizaciones campesinas desde arriba. En resumen,
Políticamente, el proceso no fortaleció la democracia, sino que consolidó un modelo de control estatal autoritario y personalista. Aspecto económico. Aquí es donde se evidencia los efectos más perjudiciales a largo plazo. La expropiación de las haciendas destruyó el complejo agroindustriales de la costa y la de la sierra. A pesar de su injusticia laboral, era altamente productivo. El Estado entregó estas tierras a cooperativas como el CAPS y el SAIS, dirigidos por los propios trabajadores, quienes lamentablemente no contaban con la capacitación técnica ni empresarial necesaria para administrarla. El resultado fue una caída drástica de la producción agrícola nacional, transformando el Perú en un país exportador a un país dependiente de las importaciones de alimentos. Además, el pago de la deuda agraria a través de los bonos de reforma agraria terminó convirtiéndose en una carga financiera fantasma que el Estado nunca llegó a honrar adecuadamente, quebrando la confianza de inversiones en el sector agrario por décadas. Tenemos ahora el aspecto social. Aspecto social. La reforma tuvo un impacto ambivalente, pero predominantemente negativo en su ejecución. Es innegable y justo reconocer que la reforma devolvió la dignidad al campesino, terminando con el gamonalismo y el régimen de semiesclavitud que vivían con el lema campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Sin embargo, la distribución de las tierras no solucionó el problema rural, fragmentando las tierras en minifundios infértiles o el quebrar las cooperativas por mala gestión. El campesino se quedó con la propiedad de la tierra, pero sin capital, sin tecnología y sin acceso a mercado competitivo. Esto provocó que la calidad de vida en el campesino no fuera sustancialmente mejor, acelerando un fenómeno migratorio masivo y desordenado hacia las principales ciudades de la costa, especialmente Lima, por búsqueda de una mejor oportunidad que no le ofrecía el campo. Para concluir, la reforma agraria de 1969 es un claro ejemplo de cómo una medida con una justificación social válida puede fracasar rotundamente debido a una mala implementación política y económica. Políticamente suprimió libertades y centralizó el poder en una dictadura militar. Económicamente colapsó la producción del sector agropecuario y desincentivó la inversión privada. Socialmente, aunque liberó al campesino del yugo del hacendado, no logró sacarle de la pobreza monetaria ni técnica, dejando al agro peruano en un retraso del cual tardó casi 3 décadas para poder recuperarse. Por tanto, reafirmó que la reforma agraria no fue beneficiosa para la conformación del Perú actual, dejando una lección severa sobre la importancia de la seguridad jurídica y la planificación económica. Gracias.